Los problemas de conducta en los trastornos del espectro autista son frecuentes y variados y afectan al individuo y a su entorno, ya sea porque entorpecen la dinámica familiar, porque afectan las relaciones sociales o incluso afectan la escolaridad. Además, son más intensos en los niños pequeños preverbales o en aquellos sujetos con TEA mínimamente verbales, con respecto a las personas con TEA que sí tienen lenguaje. Las causas de los problemas de conducta en el TEA son variadas. Las podemos asociar, por un lado, a lo que son los síntomas nucleares del TEA. En ese sentido, por ejemplo, los problemas de comunicación, ya sea de comprensión, porque el sujeto o el niño no entiende qué es lo que se espera de él, qué es lo que le están pidiendo, qué es lo que le están diciendo, no comprende qué es lo que se le dice, o bien de expresión, porque no posee las herramientas necesarias para poder expresar sus necesidades, emociones, etc. O también pueden ser por otro de los que son los síntomas nucleares del perfil cognitivo en el TEA, como es la inflexibilidad. Esta inflexibilidad puede generar conductas inadecuadas, ya sea por falta de adaptación a las demandas del entorno o bien por la necesidad imperiosa de realizar rituales o cumplir con sus intereses restringidos o con sus ideas más de tipo obsesivo o autoestimulaciones sensoriales o la realización de circuitos o conductas estereotipadas motoras. Cuando estos no se pueden realizar porque son interferidos por el ambiente que de algún modo los considera inadecuados, entonces surgen las conductas inadecuadas. También puede ser que las conductas inapropiadas surjan a partir de problemas sensoriales. Los problemas sensoriales son comunes en los pacientes del espectro autista y hay que indagar cuál es la modalidad en la cual se están produciendo, ya sea porque, por ejemplo, el niño no tolera ciertas luces o el adulto con TEA no tolera ciertos sonidos o hay texturas que les molestan. En ese sentido, siempre pensar qué pasa con los cortes de uñas, del pelo, las etiquetas en la ropa. Esas serían las conductas inadecuadas más frecuentes asociadas al TEA, pero también siempre hay que tener en cuenta que puede haber causas médico-clínicas que pueden estar generando los problemas de conducta, sobre todo en los pacientes no verbales. Siempre pensar en que pueden estar gatilladas por dolor, y acá podemos diferenciar en lo que es el dolor agudo, como puede ser un dolor de muelas, siempre pensar en las cuestiones odontológicas en los niños con TEA, o un dolor más crónico, por ejemplo, porque el paciente, además, el sujeto tiene celiaquía y entonces le está generando una inflamación intestinal y no puede dar cuenta de ese dolor. También dentro de las causas, puede haber intercurrencias de alguna enfermedad ocasional, pero también pensar en los cambios hormonales propios de la adolescencia. Es muy común que aumenten las conductas inadecuadas ya en la pubertad. Hay que tener en cuenta que los cambios hormonales preceden a los cambios físicos. Entonces, en la pubertad o ya en la adolescencia establecida pueden aparecer muchas más conductas inadecuadas. También puede ser que el sujeto esté realizando una conducta funcional, inapropiada, pero que le está dando un uso funcional. Por ejemplo, compensatorio a sus escasas herramientas lingüísticas, y entonces lo que está tratando es empuja o muerde o pega porque lo que no está pudiendo es expresarse, o bien que sean en realidad aprendizajes erróneos que se dieron por un reforzamiento, por ejemplo, positivo de una conducta inadecuada. Esto es el típico berrinche que no solamente se va a dar en TEA, sino en cualquier niño pequeño, y entonces si solamente obtiene nuestra atención cuando llora, lo más probable es que vuelva a llorar. Son cuando quiera nuestra atención. Son aprendizajes implícitos, ¿sí? El sujeto no es consciente de lo que está sucediendo y tampoco muchas veces es el adulto el que es consciente de que está reforzando la conducta inadecuada. Y por último, siempre pensar que las conductas inadecuadas pueden estar gatilladas por las comorbilidades del TEA que son frecuentes, ya sea, por ejemplo, el trastorno del sueño, donde si el niño no descansa o el sujeto no descansa lo suficiente, eso va a impactar en la calidad de la vigilia, volviéndolo más irritable. El trastorno de ansiedad, que también es muy frecuente en el TEA, sobre todo a partir de la adolescencia y la edad adulta. Puede ser también una cuestión médica, como que haya comorbilidad con epilepsia y en ese momento se está realizando un cambio de medicación y esto puede haber afectado el estado de ánimo o generar más irritabilidad o alguna sensación por la cual el sujeto está realizando más conductas inadecuadas. En ese sentido,
siempre que estamos frente a una conducta inadecuada, a una conducta que no tengan en cuenta además que las conductas inadecuadas siempre dependen del contexto y de la familia y de la cultura y del momento, ¿sí? Pero cuando estamos ante una conducta problemática, siempre corresponde hacer un análisis funcional de esa conducta, ya sea de un modo formal, como puede ser con un instrumento, el más útil es la escala de Durand, o bien de un modo informal, en el cual lo que vamos a hacer es analizar cuál es el contexto en el que esa conducta se produce, por ejemplo, quiénes son las personas intervinientes, en qué momento del día se da, en qué ambiente se está dando, cuáles son los gatillos, o sea, qué es lo que provoca que esa conducta se dé. Siempre podemos pensar la conducta en términos de ABC, qué está sucediendo antes de que esa conducta aparezca, qué sucede en el durante de esa conducta, ya sea en términos de qué tan intensa es, del 1 al 5, o cuánto dura, o con qué frecuencia está apareciendo, o sea, qué pasa en el durante y qué pasa en el después, cuáles son las consecuencias de esa conducta. Obtuvo lo que quería, no lo pudo realizar, redobló la apuesta, por ejemplo, ahora sí, rompiendo algo, tirando algo, digamos, a la conducta inicial inadecuada le siguieron otras peores. Una vez que nosotros hacemos ese análisis funcional, esto puede ser en una sola observación o lo más indicado sería hacerlo a lo largo de un cierto periodo de tiempo, podemos categorizar la conducta. Y una vez que la categorizamos, podemos realizar intervenciones más específicas. Dentro de las intervenciones podemos pensar, primero, si la conclusión a la que llegamos es que la causa es médico-clínica, bueno, hacer la consulta o el tratamiento específico para eso. Puede consistir simplemente en ir al odontólogo, ¿sí? Si la conducta está relacionada a los síntomas nucleares del TEA, hacer intervenciones específicas en términos de, en líneas generales, mejorar la comunicación, ya sea a través de darle estrategias específicas en terapias específicas, como puede ser una comunicación aumentativa, una técnica de PROM para que el chico pueda hablar mejor, o bien que pueda comunicarse, como pueden ser los métodos alternativos, uso de pictogramas, de historias sociales. Siempre también volver más predecible el ambiente a través de la anticipación, ya sea verbal o visual, uso de cronogramas, externalización del tiempo, ¿sí? Que es muy importante esto en las personas con TEA. También podemos utilizar técnicas específicas en modificación de la conducta, ya sea a través de la extinción de la conducta inadecuada o a través del reforzamiento positivo de la conducta opuesta deseada, el aprendizaje de nuevas conductas, ya sea por moldeamiento, por reforzamiento, por práctica reforzada. Si la conclusión a la que llegamos es que esa conducta está gatillada por alguna comorbilidad y esta fue identificada o sospechada, hacer la interconsulta con el especialista, ya sea si es ansiedad con el psiquiatra, si es un trastorno del sueño con el neurólogo, digamos, hacer la consulta y pensar en cuál es el tratamiento o intervención específica. En ese punto siempre hay que recordar que el trastorno del espectro autista no se medica, pero sí muchas veces hay que medicar las comorbilidades y este también podría llegar a ser el caso. En conclusión, los problemas de conducta son frecuentes y son variados en el trastorno del espectro autista, pero si esas conductas se categorizan adecuadamente, se pueden dar intervenciones más específicas. Estas intervenciones tienden a reducir los problemas de conducta y esto va a redundar en una mejor calidad de vida, ya sea para el sujeto con TEA como para su entorno, fundamentalmente su familia.